Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 8 de septiembre. Al fin hay principio de acuerdo en relación al dinero, la contrapartida para Fomilenio. Vamos a comentarlo esta noche, qué es lo que sucedió o lo que puede suceder, porque por lo menos hay un paso adelante y mañana pudiera haber ese dinero que se necesita. También mañana el Senado de Estados Unidos va terminalmente a reconfirmar o denegar la prórroga solicitada por el gobierno salvadoreño. Eso va a ser mañana en el Senado de los Estados Unidos. Hay otros temas también importantes. Obviamente queremos saber cómo está la hacienda del país, cómo están los ingresos, cómo está el déficit en este momento, cómo están los fondos FODES, que no, hoy día estaban los alcaldes reclamando nuevamente que 3 meses que no se han pagado, etc. Muchas cosas que hablar esta noche como invitado. Mi invitado es el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Buenas noches, Nacho. Buenas noches también a toda la audiencia. Gracias por la invitación a tu programa. Evidentemente hay mucha información que es de mucho interés para los salvadoreños y con mucho gusto vamos a dar los detalles que la población necesita. Perfecto. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Bueno, quizá la noticia más importante de las últimas horas que finalmente el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley en la cual solicita, accede a la petición de la Asamblea de que se pueda aprobar parcialmente el dinero de Fomilenio dentro de lo que es el crédito de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Sí. ¿Por qué cambió el gobierno su postura? Porque inicialmente el gobierno decía no, o se aprueba Nacho, todo. De hecho, yo quiero corregirte algo que tú dijiste, sí. Y que tú dices, por fin accedimos a la solicitud de la Asamblea. Hay que ser claros en esto, la Asamblea Legislativa no nos ha solicitado a nosotros que accedamos a solo la contrapartida de Fomilenio. Si tú recuerdas el último intento que hizo, sobre todo Arena, el día lunes, fue para aprobar una asignación parcial de los fondos del préstamo 5046 del BID, que de hecho está en discusión en la Asamblea desde el 22 de julio de este año, tiene más de 40 días en discusión, y creo que vamos a llegar a los 2 meses discutiéndolo esto y no se termina la discusión. Entonces ellos nunca plantearon la opción de solo dejar libres la asignación a Fondo Fomilenio. Esa iniciativa del presidente de la República con una instrucción directa a mí como ministro, que les hemos dado la opción, porque ellos han dicho que ellos querían votar por los fondos Fomilenio. Yo he sostenido que la Asamblea Legislativa tiene 3 asignaciones que quiere votar, unas por presión y otras por preferencia. Las de presión son Fomilenio, porque se perderían 38 proyectos que están en ejecución actualmente, y la de los veteranos y excombatientes, porque son los grupos que ellos enviaron a pelearse, como 2 partidos políticos en los 80, enviaron a pelear una guerra, y ahora no les quieren cumplir con sus pensiones. Ha sido el gobierno de Nayib Bukele quien entregó presupuesto o quien ha creado realmente al Instituto de Veteranos. El Instituto de Veteranos, si hay que recordar, la ley es del año 2018, pero nunca se le dio asignación presupuestaria al Instituto del Veterano. Entonces, ha sido el presidente Bukele quien ha cumplido las promesas que ellos les hicieron a sus propios excombatientes y veteranos de darle su pensión. Entonces, este segundo grupo, a ellos les genera presión, y hay una tercera asignación, que es la de las alcaldías, de 75 millones. Bueno, pero esas son las yo 3 quiero aclarar lo que yo dije, sí, porque no creo que esté equivocado. No, esas son las 3 que ellos han intentado siempre aprobar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos como gobierno de la República? Bueno, los fondos Fomilenio o el proyecto Fomilenio 2 vence el 8 de septiembre, que es este día. Nosotros estamos tramitando la prórroga en el Senado y es un gran gesto hacia nuestro amigo, hacia nuestro socio histórico, Estados Unidos, de que nosotros le digamos, señores, denos la prórroga, pero también aquí está la contrapartida que le corresponde al gobierno de El Salvador. Entonces, para no perder o para no tener un daño mayor en nuestras relaciones internacionales, en nuestra imagen y cumplimiento de compromisos, y sobre todo en los proyectos que le van a llegar a la gente, el presidente Bukele me da la orden de que presente una nota en la que digo básicamente, señores, estamos accediendo a un dictamen parcial exclusivamente por los fondos Fomilenio. Ok. Tú lo dijiste, sí, el gobierno accedió. El gobierno accede, pero no a petición de ellos. No, porque tú decías que ellos lo habían solicitado. Pasa que habían 2 posiciones.
la posición de algunos partidos en la Asamblea Legislativa que decían estamos dispuestos a aprobar parcialmente y el gobierno decía no, o es todo o es nada. Y también habían Entonces el gobierno ahora accedió a que parcialmente se pueda aprobar una sola. Los 55 millones, los 55 millones de Fomilenio. Correcto. Esto significa, digamos, que, como tú dices, ya hay una carta que, digamos, se puede mostrar ante el Senado de Estados Unidos que El Salvador es voluntad, por lo menos para que sea aprobado la contraparte. Pero igual es decisión de Estados Unidos, digamos, prorrogarla o no prorrogarla. Sí. Es una buena señal, pero no es determinante. Claro que es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos, aunque hay que recordar, Nacho, que Estados Unidos es un país que cumple con sus compromisos internacionales. Sería un fiasco que nosotros, teniendo los fondos, porque el gobierno de la República fue a conseguir los fondos con el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar en el presupuesto 2020 esta partida. Entonces, sería de verdad una lástima que los diputados, por una simple decisión de asignación presupuestaria, terminen perdiendo los proyectos que se han ejecutado con Fomilenio. Hay un 90% de avance del proyecto. Nosotros vamos a tener que cumplir con los contratos como Estado. Ojo, porque no se han firmado contratos que estaban supeditados a una prórroga. Los contratistas de Fomilenio 2 no nos dijeron, mira, me pagás la parte de las obras que no me has pagado, me la pagás si te dan la prórroga o si te asignan los fondos. No, hay compromiso y que no ha asumido exclusivamente esta administración del presidente Bukele. Es un compromiso del año 2014 cuando gobernaba el presidente Salvador Sánchez Serén y nunca se dieron estas asignaciones. Responsablemente, el presidente Bukele los ha incorporado en el presupuesto 2020. Quiero ir a eso. A ver, vamos a terminar con esto en términos, digamos, de que mañana se ha anunciado una plenaria extraordinaria para como único punto, aprobar esto. Arena está dispuesto a votar, el FMLN ha dicho que él le gustaría integrar otras cosas, como tú dijiste, el caso de los veteranos de guerra. Pero aparentemente Arena lograría la votación con el resto de los demás partidos políticos, por lo tanto pudiera darse. Pero hay cosas que me gustaría que aclarara, porque la diputada Yancy Urbina ha dicho claramente que el gobierno evadió su responsabilidad y debe responder, porque no ingresó en su momento oportuno el presupuesto, estos 70 millones que son contrapartidas, no lo ingresó al presupuesto general de la Nación de este año. ¿Por qué el gobierno no lo ingresó si debió haberlo ingresado? A ver, Nacho, yo creo que antes de responder o de ponerle atención a un cuestionamiento de la diputada Yancy Urbina, tendría que ella responder por qué el gobierno del FMLN durante el año 2015, 2016, 2017, 2018 e incluso 2019, porque el presupuesto 2019 no lo aprobó o no lo formuló la gestión del presidente Bukele, durante 5 años, no asignó los fondos a Fomilenio 2. Y además de eso, las obras se retrasaron. Entonces, ¿y quién administraba Fomilenio 2? El gobierno del FMLN. Me parece, de verdad, una alta cuota de cinismo que ahora estén diciendo por qué no se ha incorporado. Nosotros lo estamos incorporando, incluso en medio de una pandemia. Estamos incorporando los fondos necesarios para completar la contrapartida, Nacho, de Fomilenio 2. Está bien. El FMLN no lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo el gobierno del presidente Bukele? No, nosotros lo estamos incorporando. Ahora. Lo estamos incorporando. No en su momento. Pues estoy hablando. Lo estamos incorporando. Hoy se está haciendo una gestión para meterlo al presupuesto, pero no se hizo en diciembre pasado cuando se aprobó el presupuesto, o en septiembre cuando se entregó el presupuesto para la discusión de la Asamblea. Sí, pero yo podría, Nacho, también decir, bueno, no lo incorporó el gobierno del FMLN y dejar que por eso se pierdan las obras. Porque no lo incorporó en 5 años el gobierno del FMLN. Mi pregunta es concreta. Entonces, ¿por qué las preguntas no pueden ser unidireccionales, Nacho. O sea, nosotros estamos siendo responsables y lo estamos incorporando. Claro que necesitamos de la acción de la Asamblea Legislativa. Claro que necesitamos que ellos nos ayuden aprobando los fondos. Entonces, esa es la decisión que ellos tienen. Bueno, no son preguntas unilaterales,
mi pregunta es muy concreta y es muy simple. Sí. Tú me dijiste, los gobiernos del FMLN nunca incorporaron el presupuesto de contrapartida en sus presupuestos anuales, y yo te digo, tampoco lo hizo este gobierno. Lo va a hacer ahora sobre la base de este préstamo. Se está incorporando, ya. Nacho. Y eso 8 meses después. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso internacional. Ok. Pero no estaba equivocada mi pregunta. No estaba equivocada. Porque, si va a ser, porque si la discusión de la entrevista va a ser si tus preguntas están equivocadas o no, no creo que le interese de verdad a la población. Bueno, de todas maneras, digamos, y también la otra discusión que había en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa era, digamos, que ellos para aprobar todo la asignación a los 150 millones estaban pidiendo información. Sí. Hoy el presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que el órgano no había recibido toda la información que le habían solicitado al Ministerio de Hacienda. En la tarde me parece que sí recibió la parte del Hospital El Salvador, que tengo, digamos, tuve acceso a esa información. Con mucho gusto, claro eso. Con muchísimo gusto. A ver, cuando nosotros presentamos, Nacho, el 3 de agosto de este año, la asignación presupuestaria, y no quiere decir que el 3 de agosto yo llegué a discutir los créditos, yo llegué a discutir los créditos el 29 de julio. Se perdió el crédito del BID, si tú lo recuerdas, el 31, por la negativa de los diputados a votar, el 31 de julio, se perdió el crédito. Salió incluso hasta una noticia en CNN que básicamente demolió la imagen internacional que el país tenía. Salimos a rescatar el crédito el fin de semana, hablamos nuevamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, le pedimos una oportunidad y nos dieron el fin de semana para arreglar ese entuerto. El domingo le pedí al presidente de la Asamblea Legislativa que pudiera convocar a una plenaria, lo hizo de muy buena voluntad y se ratificó el crédito. El lunes nosotros estábamos presentando la iniciativa para darle asignación presupuestaria. En esta iniciativa, por ley, yo estoy obligado a presentar un rango salarial y detalle de plazas a contratar. Se les entregó, hay prueba documental de ello. Hoy. No. Se le entregó el 3 de agosto, estoy repitiendo. El 3 de agosto. Que fue el 3 de agosto que se entregó ese detalle de las plazas, tal como lo mandata la ley. Luego llegamos a discutir el 10 de agosto sobre estas asignaciones y volvieron a decir que no tenían la información. A mí me sorprendió, yo se los dije, ahí lo tienen. Regresamos la siguiente semana, ya solo con el ministro Anliker, porque la primera semana de agosto, el 10 de agosto, yo fui con el ministro Alaví y con el ministro Anliker a dar explicaciones de los componentes del crédito. Después, la siguiente semana, nos volvieron a convocar y me volvieron a preguntar por la misma información. Entonces, yo saqué el detalle y les dije, miren, aquí está, si ustedes lo han recibido. No lo tenemos. Y lo empezaron a revisar. Cuando vieron que sí estaba, me dijeron, no, pero es que nosotros queremos más detalle. De verdad, Nacho, eso ya es un capricho. No obstante, el presidente, ayer que conversábamos estos temas, me dice, ministro, a pesar de que es un capricho, porque eso no lo exige la ley, a pesar que es un capricho, la forma en la que están pidiendo los detalles de las plazas, entregáselo. Yo le dije, presidente, vamos a hacer todo lo posible y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud, corrimos mucho y ahora se les mandó la información. Ahí tienen ya la información. Si mañana no votan por darle asignación presupuestaria a los 30 millones que le corresponden al Hospital El Salvador, de verdad va a ser una irresponsabilidad de proporciones magníficas. O sea, de verdad, porque no tienen otra excusa ya, Nacho. O sea, ya se les acabaron las excusas. Tengo que ir al corte. Yo no sé si se puede calificar de capricho una intervención parlamentaria. No sé. Cuando no te mandata la ley que vos presentes algo, Nacho, imagínate que a ti te detiene un policía en la calle y tú vas con una camisa negra y el policía te dice, ¿usted por qué anda una camisa negra? Bueno, tú te puedes poner la camisa que quieras o no, ¿ya? La ley no te obliga a que uses una camisa negra. Entonces, ¿por qué estás obligado tú a cumplirle el capricho a alguien solo porque se le planta en gana? Evidentemente es un capricho. ¿No tiene potestad la Asamblea para saber los salarios que se van a ocupar? Claro, en qué se van a gastar los 30 millones? Hasta los márgenes que le da la ley. Si es que la entidad pero no saber cuáles son las plazas. Nacho, la entidad contralora de los fondos públicos en el país se llama Corte de Cuentas de la República. O sea, nosotros sí vamos y le damos explicaciones a la Asamblea, pero no son ellos los entes encargados de auditarnos. No.
No, no es la Asamblea. Decime cuál es la base legal que tiene la Asamblea para auditar fondos públicos. Si no, entonces disolvamos la Corte de Cuentas. Interesante eso. Voy a leer 2 opiniones más de diputados, pero no te moleste. No, esto no me ha molestado, Nacho. Tú eres mi amigo, sabes que no me molesto nunca. A ver, el diputado Parker dijo, ¿sí? Y esto antes de esto, ¿no? Antes, porque ahora hay una solución de alguna forma, un principio de solución. Dijo, el gobierno podría pedir transferencia presupuestaria para contrapartida de Fomilenio 2. Tiene fondos para ello y sin duda la Asamblea Legislativa lo hubiera autorizado. Sí. ¿Tiene razón? ¿No? No entiendo cuál es la pregunta. Bueno, te estoy... te lo ¿Quieres leo, que reaccione lo que él ha dicho? Claro, porque de acuerdo a Parker, lo dijo anteayer, que no se encontraba solución a esto, ¿sí? Dijo que el gobierno podría haber pedido transferencia presupuestaria para la contrapartida de Fomilenio 2. Dijo, el gobierno tiene fondos para ello y nosotros se lo hubiéramos autorizado. Pero estamos pidiéndolo. ¿Por qué no lo autorizan? Estamos pidiendo la asignación presupuestaria para Fomilenio 2. Transferencia presupuestaria. No, estamos pidiendo la asignación presupuestaria. No sé a qué se refiere el diputado. Creo que ha perdido un poco la idea de cómo se maneja el ciclo presupuestario. Si yo no tengo asignaciones en esa parte o en ese rubro, yo tengo que ir a la Asamblea Legislativa a solicitar que me los autoricen. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de ellos dicen, pero tú puedes financiar eso con el presupuesto ordinario. A eso se refiere. Nacho, por Dios. Yo creo que he repetido a la saciedad esta cifra, pero la voy a volver a repetir para que lo escuchen nuestros televidentes. No para los diputados, porque los señores diputados ya la conocen y la conocen muy bien. Nosotros hemos perdido 699 a la fecha, a esta fecha. Hemos perdido 699.2 millones de dólares en ingresos. Y además de eso, la fuente principal que hemos tenido en la caída es en el IVA. Nosotros hemos perdido 244 millones en IVA, 217 en impuestos sobre la renta y alrededor de 46 millones en derechos arancelarios a la importación. Entonces, si los ingresos se me caen, Nacho, si los ingresos se me caen en un presupuesto, ¿con qué tengo que salir a financiarlo? ¿Con donaciones o con financiamiento? En este caso, las donaciones se han restringido en todos los países del mundo. Nuestros cooperantes tradicionales no nos ayudaron en esta emergencia porque tenían que darle solución a las necesidades de su gente en sus países. Y luego, si les sobraba algo, salían a dar cooperación a otros países. Lastimosamente, la cooperación se redujo. Han sido muy pocos los países, como Estados Unidos, por ejemplo, que sí nos ha continuado ayudando, incluso durante la emergencia. Yo he visto tristemente cómo se le ha cuestionado incluso a la Embajada de los Estados Unidos unos desperfectos que tuvo en 3 ventiladores. Me parece inaudito. Ese es un trato que jamás se estila en materia diplomática. Y además de eso, Nacho, si no tengo donaciones, tengo que ir a buscar crédito. Y nosotros hemos sido responsables. El crédito que ellos ahora están negando, darle asignación presupuestaria, tiene una tasa de 2.11%. 2.11%, más de 3 años de gracia. Yo creo que, de verdad, si nosotros nos negamos en plena emergencia a recibir este tipo de financiamiento, no entiendo cuál es el rumbo que queremos que lleve el país. Todos los países del mundo están tomando dinero, porque también la diputada Yancy hablaba de que el gobierno ha recibido hasta ahora 5.278 millones de ingresos tributarios, pero dice, pero como siempre el gobierno tiene la habilidad de mentir y permanentemente dice que no tiene recursos. Hay que preguntarle qué ha hecho con esos recursos. Hay que entender tal vez a la diputada que ella no tiene noción de cómo se manejan las finanzas públicas de un país, porque además del ingreso, Nacho, además del ingreso, hay que recordar que también existen los gastos, ¿verdad? Gastos. Y nosotros hemos tenido que invertir en la construcción del Hospital El Salvador. Nosotros hemos tenido que invertir en hacerle la transferencia de $300 a nuestra población, que le llegó a ellos, a nuestra gente. El beneficio de manera directa. Hemos tenido que invertir en los paquetes alimentarios que se le ha entregado a la gente hasta la puerta de su casa, porque hay que recordar, Nacho, que a pesar que ahorita sí podemos salir, durante un ciclo de la emergencia nadie podía salir de sus casas porque el virus viajaba en la medida en la que las personas nos movilizamos. Entonces tuvimos que quedarnos todo el mundo en nuestras casas, al igual que en todo el mundo.
No somos el único país al que el COVID-19 lo afectó en materia sanitaria o en materia económica. Entonces, ahora me sorprende que todos los pronunciamientos de ellos vayan solo en el sentido de los ingresos, pero nunca de las necesidades adicionales que hemos tenido en el presupuesto. Compramos más camas, compramos más oxígeno, compramos más insumos médicos, le tuvimos que pagar a más médicos para que atendieran a nuestra gente. O sea, ¿qué quieren? ¿Que dejemos morir a la gente? ¿Que dejemos que nuestros microempresarios quiebren más de los que ya han quebrado? Hay que salir a dar rescate, Nacho. Todo el mundo lo está haciendo. El único país que sigue discutiendo si les damos un rescate financiero a nuestros microempresarios y medianos empresarios o a nuestros productores agrícolas, a nuestros viveristas, es El Salvador. De ahí todos los países del mundo. Costa Rica, aquí cerquita, acaba de decir, vamos a optar por un paquete adicional a todos los fondos que ya invirtieron, de 1.700 millones con el fondo. Entonces, hay que salir a buscar fuentes de financiamiento cuando tenés este tipo de coyunturas. Ok, me dijiste que los ingresos a la fecha eran ¿cuánto? Los ingresos a la fecha... No, la pérdida de los ingresos, 700 millones. Pero los ingresos a la fecha, ¿cuánto es? ¿Perdón? ¿Ingresos a la fecha? Ingresos a la fecha. Al 7 de septiembre hemos recibido 3.976 millones. 3.976 millones. Ese es el presupuesto. Y hemos recibido 3.277 exactamente. Hemos perdido 699. A la fecha. Ya a la fecha. ¿Ya? Ok. ¿Cuánto creen ustedes que va a ser finalmente el déficit presupuestario del año? Nosotros todavía... ha ido cambiando, parece un poco, ¿no? Sigue siendo los 1.000 millones de dólares, 900 y tanto que se hablaba, o los últimos meses ha habido algún tipo de buena noticia de aumentos. Nosotros hemos reducido, la pérdida se ha reducido en un 1% hasta esta fecha, pero la proyección todavía no se ha cambiado porque nosotros no sabemos cuándo va a terminar la crisis sanitaria, Nacho. Tú has visto cómo en otros países han habido aperturas y reaperturas, apertura, reapertura. ¿Por qué? Porque los contagios no hay una posibilidad de proyectarlos de manera lineal. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Evidentemente, tú recuerdas ahí por a mediados de junio que el sistema de salud estaba colapsado, estaban llenos nuestros hospitales. Abrimos el hospital de Salvador. Abrimos el hospital de Salvador y en automático se descongestionaron todos los demás hospitales del sistema de salud. Esa construcción fue criticada por los diputados. Y ahora mismo, después de criticar la construcción, cuando vieron que ya a nivel internacional todo el mundo nos aplaudió por el hospital de Salvador, ahora nos están bloqueando los 30 millones para que termine de funcionar en el año. Nunca he visto que se cuestione tanto. De hecho, el diputado Juan José Martel se los decía frente a frente en la misma comisión. Yo, que conozco de política desde hace mucho tiempo, este es el único crédito que he visto que tiene más información que todos los demás créditos. Y ojo, Nacho, nosotros jamás hemos llegado a pedir a la Asamblea Legislativa que se excluya a un sector. Fíjate, nosotros presentamos la asignación presupuestaria de los 250 millones, incluyendo alcaldías, incluyendo veteranos, incluyendo Fomilenio, incluyendo los 30 millones para salud, los fondos para seguir combatiendo la emergencia por 20 millones de FOPROMIT y los 18 millones para restituir partidas presupuestarias que el Ministerio de Hacienda tuvo que trasladar para seguir atendiendo a la gente. Okay. Y nosotros no hemos dejado a nadie. ¿Quiénes han excluido a algunos sectores? Han sido ellos. ¿Quiénes han dicho solo aprobemos para las alcaldías? Ellos. ¿Quiénes han dicho solo aprobemos para los veteranos y excombatientes o solo para Fomilenio? Ellos. Nosotros siempre hemos dicho que llegamos, mi primer día en la asamblea, yo dije, vengo a presentar un paquete de financiamiento por 550 millones. ¿Por qué por 550 millones en ese momento? Porque había una pérdida de cerca de 620. Luego esa pérdida se ha ido incrementando y cuando lleguemos al 31 de diciembre va a rondar los 1.000 millones y yo tengo que llegar con nuevos financiamientos para restituir. Y ojo, no solo estamos atacando financiamientos, que espero que más adelante hablemos en tu programa del plan antievasión y de los buenos resultados que estamos teniendo, porque sí hemos golpeado muy fuerte estas estructuras de evasores. Ok, a ver, voy a leerte solamente... ¿Sí? Un recordatorio que hace el diputado René Portillo Cuadra, que dice que la Constitución, porque se refiere a lo que tú dijiste, que la Asamblea no tenía función ahí, para auditarnos, que no era auditarnos, contralor, ni tenía por qué pedir esa información.
que la Constitución en su artículo 131, número 9, señala, corresponde a la Asamblea Legislativa crear y suprimir plazas y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de servicio social. Es obligación del Ministerio de Hacienda enviar a la Asamblea los detalles para crear plazas. Las plazas al Hospital El Salvador deben ser creadas por ley. Claro. Por lo tanto, sí le corresponde a la Asamblea. Y yo presenté, Nacho, no, si pero es que yo tú no estoy dijiste diciendo sí. eso. No, pero tú dijiste... Yo dije que ellos no tienen facultades de auditoría porque ellos no son la Corte de Cuentas. Dijiste que no tenían por qué pedir esa información. No, yo dije que la forma en la que ellos lo piden, el nivel de detalle, no es lo que la ley exige. Y yo no me puedo obligar a un capricho de alguien. Nacho, es que mira, el detalle de las plazas siempre se ha presentado por número de plazas, rango de nivel salarial y categoría en la que se va a contratar. Así ha sido siempre y así lo han aprobado ellos siempre. Ahora, con todo gusto, como me lo ordenó el presidente, yo se lo llevé. Ahora, ya si no quieren votar y si quieren discutir sobre las facultades que tiene la Asamblea Legislativa, si pueden auditar, si pueden tener las facultades que tiene la Corte de Cuentas o no, pues que ellos sigan en esa discusión. Yo ya les envié la información y ahora la pelota está en la cancha de ellos. Ellos tienen que decidir y tienen que darle asignación presupuestaria a los 30 millones del Hospital El Salvador y las demás asignaciones del crédito de 250 millones del BID. Vamos al corte y volvemos rápidamente. Hay una información aparecida el día de hoy que señala que un banco de Estados Unidos congeló transacciones sospechosas del gobierno salvadoreño en compra de 3.5 millones de dólares. Se trata del famoso banco Wells Fargo, que catalogó de sospechoso el pago de 3.5 millones que el Ministerio de Salud efectuó a la empresa Lasca Design por la compra de 3 millones de mascarillas y 1.000 millones de 3 millones de mascarillas y 1.000 termómetros. Esta es una empresa importadora que se discutía la vez pasada, que por qué se le compraron mascarillas y material médico a una empresa que importa cerámica y porcelana. ¿Qué información tiene el Ministerio de Hacienda sobre esto? Pues Nacho, yo he venido a hablar sobre la situación fiscal del país. Si hay una investigación en curso con algún proveedor del Estado, cualquiera, hay un montón de investigaciones, de hecho con proveedores de la Asamblea Legislativa, de algunas alcaldías también, y te digo, nosotros no somos, el Ministerio de Hacienda no es la Fiscalía General de la República. Entonces no tenemos competencias en ese tipo de temática, Nacho. Serán las instituciones correspondientes quienes van a dilucidar y si hay alguien que tiene que dar información, pues que le entregue. Pero no soy yo como ministro de Hacienda el que deba de andar persiguiendo otras temáticas para las que yo no tengo competencia, Nacho. Hay que dejar que las institucionalidades funcionen y, por tanto, inmiscuirme en asuntos que no me competen, ¿verdad?, es no dejar que las instituciones funcionen. Mira lo que ha pasado con la elección de la Corte de Cuentas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con el magistrado Roberto Ansora? Que hace poco, en una comisión que teníamos, en la Comisión de Hacienda específicamente, habían presuntamente filtrado información de exámenes que se estaban en curso en el Ministerio de Agricultura y se le estaban trasladando al diputado Rodolfo Parker, lo cual es constitutivo de delito y lo pueden llevar preso por eso. O sea, no sé cómo va a salir al final el magistrado presidente, si va a salir bien librado o mal librado del tema, pero eso pasa cuando te salís de tus competencias. Así que yo no me voy a salir de mis competencias como ministro de Hacienda como tal. Yo no sé si de alguna forma, digamos, por la relación que tiene el Ministerio de Hacienda con bancos internacionales, porque obviamente el primer reconocido como los gobiernos es el Ministerio de Hacienda, de cualquier banco internacional. No, señor. El Ministerio de Hacienda no tiene relación con los bancos internacionales más allá de cuando estos bancos son inversionistas de los bonos o de los títulos valores que El Salvador emite en el mercado internacional. Más allá de eso es la Superintendencia del Sistema Financiero quien tiene competencias sobre la regulación. El Banco Central de Reserva, como agente del Estado y emisor de normas bancarias, son los dos que tienen competencia, Nacho. No, el Ministerio de Hacienda no tiene relación con las bancas internacionales. Ni tiene conocimiento del tema, ni le interesa tener conocimiento del tema. Ya.
Ok, ¿qué pasa con el FODES? Hoy día los alcaldes que forman parte de Comures pidieron nuevamente el pago del FODES. Sí. Se deben 3 millones, son 123 millones de dólares en total, son por los 3 meses. Son 3 meses los que se les adeuda. Sí. Yo me reuní con la Junta Directiva de Comures, que aglutina las 262 municipalidades del país, y les expliqué de primera mano. Ahí estuvo Milagrito Navas, a quien de hecho le mando un gran saludo. O sea, es una persona que me conoce también. Muchos de los alcaldes que estuvieron ese día ya me conocen, porque yo siempre le he dicho, Nacho, he trabajado mucho también con el sector municipal, conozco cuáles son sus necesidades, pero ellos deben de entender también que la caja fiscal del Estado está en un momento crítico, y sin tener inyección de fondos, yo tengo que seguir priorizando gastos. Y no somos el único país que está priorizando gastos. Esto antes de que vayan a decir otra cosa. Alemania, por ejemplo, hace 2 semanas sacó una información, la Deutsche Welle, que los gastos han superado ya los ingresos. Entonces ellos tienen que salir nuevamente al mercado internacional a buscar financiamientos. Estados Unidos le ha inyectado muchísima plata, en trillones de dólares, a su economía para rescatarla. Costa Rica recientemente, Kuwait, dijo que a partir de octubre no tenían para pagar ni un peso a salarios de todo el Estado, no solo de una institución, de todo el Estado. Entonces, lo mismo pasa en estas situaciones. El FODES, si bien es cierto, ellos tienen razón cuando te dicen el FODES es por ley. Claro que es por ley, pero hay que tener en cuenta que así como el FODES es por ley, los salarios de los empleados de salud son por ley también. Los salarios de nuestros policías son por ley también. Los salarios de nuestra Fuerza Armada, que sigue ayudando en las labores de detención de la emergencia, son por ley también. Todo lo que tenemos regulado en el presupuesto general de la Nación está basado en una ley. Todo. Pero sobre todo, Nacho, si vos no tenés ingresos reales, de nada sirve que existan las leyes. Entonces nosotros seguimos discutiendo sobre la legalidad, la constitucionalidad de las cosas, cuando realmente lo que debemos de discutir es si nuestra gente en sus casas está llenando sus necesidades, si nuestra gente al salir de su casa encuentra trabajo. Eso deberíamos de estar discutiendo. ¿Cómo vamos a hacer que ellos accesen a eso? Aprobando los fondos, no hay otra forma. Obviamente, esto significa, digamos, que no hay para cuándo pagar el FODES. Es que ¿sabes qué es lo que pasa, Nacho? Cuando todos salimos a comprometernos, o cuando te dicen, Nacho, ¿cuándo me puede dar esto? Y tú dices, bueno, la semana que viene. Ok, la persona que tú le prometiste va a estar esperando la semana que viene, pero no sabe si ya te pagaron tu sueldo para que tú le puedas pagar lo que le prometiste. Entonces, yo, mientras no tenga certeza de qué va a hacer la Asamblea Legislativa, yo no me puedo comprometer con ningún sector. Entonces yo por eso le digo, miren, esto es un tema de país. Nosotros jamás hemos dicho, no le den dinero. Depende de la Asamblea pagarle el FODES. Nosotros jamás hemos dicho, dejen de pagarle a los alcaldes. Nosotros jamás hemos dicho, no le paguemos a los veteranos y excombatientes. Nosotros jamás hemos dicho, no le paguemos a viveristas. Ellos sí lo han dicho. Los diputados sí. Han tratado de quitar todo lo que pueden para que no le lleguen soluciones a la gente. Entonces, si bien es cierto, no es obligación de la Asamblea pagar el FODES, pero sí es obligación dar las asignaciones presupuestarias. ¿Para qué? Para restituir los ingresos que se nos perdieron, Nacho. O sea, simple. Si esos ingresos estuvieran, yo no estaría presentando solicitudes a cada rato en la Asamblea Legislativa. Yo estaría administrando el presupuesto ordinario. Pero aquí parece que como que no existió emergencia. Bueno, ellos siempre alegan de falta de rendición de cuentas. Sí, pero eso lo alegan siempre. Y de verdad yo creo que la gente, sobre todo que está en sus casas, ya no cree en ese discurso. Ya no cree que sea así. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no cree? Porque nosotros hemos ido, y está grabado, ha sido televisado por diferentes medios, se han visto en redes, se ha visto a nivel de periodismo escrito. ¿Cuánta gente ha estado pendiente de lo que nosotros hacemos? Muchísima, Nacho. Entonces ya no se puede engañar. Nosotros hemos dado las explicaciones. El ministro de Agricultura ha estado 2 veces junto a mí por más de 6 horas. Una fue casi de 8 horas, la otra fueron como 6 o 7 horas, explicando detalle a detalle el estado de los proyectos que se iban a implementar
y los diputados al final lo único que hacen es no mostrar si tienen la voluntad o no de votar. Esta es la presentación, y esto para que lo vean nuestros televidentes. La presentación del ministro de Agricultura. Sí, esta es la presentación que hicimos en conjunto con el ministro de Agricultura. Ahí está, y además de eso, y eso está televisado, está grabado en los medios. No fue satisfactoria para la Asamblea. Mira, además de todo lo que nosotros presentamos y todas las explicaciones que dimos ahí, también están los anteproyectos de ley que son legajos de papeles que se han presentado, Nacho. No es por falta de información, y esto que lo tenga muy claro la audiencia, no es por falta de información que la Asamblea no aprueba. La única razón que yo le veo es una razón electoral, y espero que no sea así. Yo espero que mañana enmienden lo que han estado haciendo, pero realmente ya por falta de información no es, Nacho. Vamos al plan de evasión. ¿Cuánto se ha recuperado? Listo. Este es un tema... ¿Hay algo ya recuperado o son cosas... Son juicios por recuperar? No, nosotros hemos recuperado desde el 3 de octubre hasta el 30 de junio 115 millones adicionales en recaudación. Esto cuando... ¿De dónde proviene eso? Ya nos van a decir también, pero allá con el plan antievasión están recuperando para omitir su responsabilidad. No, estos son para seguir llenando, por lo menos con gotitas, la caja fiscal del Estado. Entonces, nosotros hemos recuperado estos ingresos. Además de eso, hemos presentado a la Fiscalía General de la República 38 casos de evasión, que son 38 avisos de presunta evasión por más de 28 millones de dólares. A ver, quiero entender bien. Estos 115 millones salen... de recaudación adicional. Recaudación adicional por las estrategias del plan antievasión. Ojo, es que el plan antievasión, Nacho, para que lo entienda la gente, no es solo ir a presentar casos a la Fiscalía. El plan antievasión tiene 3 componentes. El componente duro, que es la Fiscalía General de la República, porque nadie quiere estar judicializado con un caso de evasión de impuestos. El componente intermedio, que es en el que llegan los contribuyentes en la vía administrativa y dicen, mire, yo tengo una deuda con el Ministerio de Hacienda, aquí vengo a pagarla. Que por cierto, te voy a dar un dato muy interesante. El día de hoy se presentó un contribuyente que el 31 de agosto había hecho un pago y que nos había pedido que le diéramos un plazo administrativo, y hizo un pago de 5 millones el día 31 de agosto. Ahora completó su pago. En total, este contribuyente pagó 11.6 millones. ¿Qué es eso? Es resultado del plan antievasión. Ese es el componente intermedio. Cuando llegan por la vía administrativa a pagar y prefieren no tener un problema judicial. Y la segunda, que es el cumplimiento voluntario. Cuando la gente ve que el Ministerio de Hacienda está accionando, que el Ministerio de Hacienda esta vez no está jugando, que el Ministerio de Hacienda hoy no está protegiendo a evasores como en el pasado, que el Ministerio de Hacienda sí está haciendo su trabajo, entonces los contribuyentes dicen, bueno, yo me voy a poner al día mejor, porque yo no quiero que me vengan a auditar, yo quiero que mis vectores de tributación sean los correctos, sean los adecuados para el rubro de comercialización en el que yo estoy o en el rubro industrial en el que yo estoy. Entonces hay un cumplimiento voluntario. Esas son los tres componentes que tiene el plan antievasión. Aunque tengo entendido que en periodos anteriores también, digamos, hubo aumentos y hubo ingresos adicionales por control de la evasión. Me encantaría saber cuáles fueron. ¿Nunca? Me encantaría saber cuáles fueron, porque yo nunca vi a un ministro de Hacienda ir a la Fiscalía General de la República y decir, señores, aquí estoy. Estoy presentando un caso de evasión. Me gustaría que me lo señalaras, porque tal vez yo me falla la memoria. Pero tengo recuerdo, digamos. Yo no recuerdo haber visto jamás. Si tú lo dices, vamos a creer, sin duda. Pero ¿cuántos hay por juicios? ¿Cómo? ¿Cuántos hay casos presentados a la Fiscalía? Nosotros hemos presentado... ¿Qué monto hay? Nosotros hemos presentado 38 casos, que acumulan cerca de 28 millones, que la Fiscalía tiene que ir a investigar. 28 millones. Recientemente se judicializó uno de los casos. Nosotros creemos en la labor de la Fiscalía, creemos en la labor que hace la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, y creemos que en conjunto vamos a ir a buscar esos fondos. ¿Para qué, Nacho? Para darle más seguridad a nuestra gente, para seguir atendiendo la emergencia sanitaria, porque si en la Asamblea no quieren aprobar, de algún lado tienen que salir los fondos. Para seguir dándole los insumos a nuestros policías, para seguir dándole insumos a nuestro personal médico de primera línea.
Entonces, todo lo que nosotros conocemos como país, las escuelas que se encontraban en deterioro total, la red hospitalaria que heredamos en deterioro total, la red de carreteras abandonadas por completo, todo eso es producto de elevación. Todo eso, que hemos dejado de darle a nuestra gente. ¿Estos 28 millones son una buena cifra o no? Malos empresarios y un grupo muy pequeño, de hecho, Nacho, se ha robado de este país. Ok. Los 28 me decías. Te pregunto los 28 millones porque mucha gente se quedó con la idea de que solo en un caso tú ibas a recuperar 290 millones. Ah, ese caso es magnífico para ejemplificar algo, mira, y también para ejemplificar la labor del Ministerio de Hacienda y la labor de la Fiscalía General de la República. Nosotros presentamos un caso que se volvió, digamos, bastante sonado cuando lo judicializó la Fiscalía. Nosotros no hemos violentado ningún derecho y eso quiero reiterarlo. Pero tu información era de 290 millones. Yo inmediatamente pensé, imposible, dije yo, porque ninguna empresa en El Salvador yo presenté ante la Fiscalía General de la República. No, como no hay ninguna... ¿Ventas por 3.000 millones de dólares? ¿En El Salvador? ¿Una empresa? No sé de dónde sacan la afirmación de que no hay ninguna. Sí, lo averigüé, pues, obviamente. Creo que la que más tiene son 1.000 millones de dólares. Ok, pero bueno, te voy a explicar el caso. Luego hablamos sobre si la cifra estaba equivocada o no, porque a mí lo que me interesa es perseguir evasores o presuntos evasores, ¿ya? Luego que la Fiscalía vaya a dilucidar cada cosa. Pero te explico, que creo que eso es lo que le interesa a la gente. Nosotros presentamos un aviso por presunta evasión de 5.3 millones de dólares del impuesto sobre la renta. Luego, ese caso tiene una connotación, digamos, bastante amplia. Hay operaciones por 293 millones. Hay también habrá en las investigaciones, se puede dilucidar si hubo evasión de IVA, por ejemplo, y nosotros no logramos detectar en nuestra auditoría ese tipo de evasión. Nosotros lo presentamos por impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Fiscalía General de la República, cuando inicia su investigación, va a investigar 293 millones. ¿Por qué? Porque si a mí me evadió como Ministerio de Hacienda, también puede existir el delito de lavado de dinero. Si no se logra documentar por completo las operaciones, habrá que ir a recuperar los 293. Y incluso los montos, Nacho, que nosotros presentamos como aviso, pueden bajar en las alegaciones que se van dando con el juez, porque lo que nosotros presentamos son avisos. Entonces, en el mismo sentido que tú hablas de este caso, entonces pudieran ser no 28 millones, sino que a lo mejor 600 millones. 600 millones, 800 millones. Son las investigaciones de la Fiscalía y las pruebas documentales que se le presentan al juez las que determinan el monto final. Correcto. Tengo que ir al corte. Ya volvemos. Nacho, buenas noches al ministro de Hacienda. Rápido repasamos la participación de nuestros amigos. Ministro, la diputada Nidia Díaz, dice Claudia Ramos, dijo que el dinero para el Fomilenio tenía que salir de la recaudación fiscal. ¿Cuánto es el déficit en la recaudación para tener la necesidad de hacerlo mediante un préstamo? Marcenares nos dice, en caso hipotético, si no hubiera existido la emergencia del COVID-19, el gobierno no hubiera tenido la necesidad de solicitar los fondos mediante un préstamo. ¿Es así? Karen Olivo nos dice, ministro, hasta la fecha, ¿cuánto es la diferencia o lo que no se ha recaudado en término fiscal? Porque entiendo que para el pago del FODES, este se alimenta por la recolección tributaria, los impuestos durante todo un año. Andrea García pregunta, de perderse el Fomilenio, ¿cómo quedaría nuestra credibilidad con los Estados Unidos para tener un apoyo a futuro? Finalmente, Fernando Michel dice, por favor, pregúntele a su invitado por qué no asignaron en el presupuesto de la Nación los fondos de Fomilenio. ¿No es la falta de ingresos del gobierno una clara falta de una estrategia definida y un plan? Gracias. Vamos al set para las respuestas del ministro. Ahí están las preguntas. Creo que todas, de alguna forma, han sido respondidas. De alguna forma las hemos respondido, pero con mucho gusto remarco algunos puntos, Nacho, que es importante que nuestra población tenga muy claros. Y de verdad, te lo digo, Nacho, yo se lo he dicho a los diputados, esto no se trata de quién tiene el mejor argumento, de quién tiene la razón, ni nada. Hay que ver las condiciones reales en las que se encuentra el país. O sea, no es algo que dice el ministro de Hacienda que la gente está perdiendo trabajo. No es porque lo dice el ministro de Hacienda que la gente ha pasado dificultades durante la cuarentena. No es porque lo dice el ministro de Hacienda que nuestros viveristas, sus plantas están ya llegando al momento para sembrar si no se les ha podido cumplir.
No es porque lo dice el ministro de Hacienda que nuestra economía ha tenido una caída generalizada. O sea, todos los países están en lo mismo. Entonces, el déficit de ingresos, nosotros le hemos dicho, son 600, en este momento te lo decía, son 699 millones a la fecha, de los cuales 243 provienen del IVA y 217 provienen del impuesto sobre la renta. Yo entiendo cuando la diputada dice que el FODES es por ley, que hay que pagarlo, pues, pero si se cayeron los ingresos, Nacho ya lo aclararé, si se cayeron los ingresos, ¿de dónde? O sea, una cosa es que tú tengas una ley, por ejemplo, una ley te puede obligar a ti a una suerte de cosas, pero si no tenés las condiciones para cumplirlas, ¿cómo hacer? Una ley te podría obligar a ti a tener el color del pelo de cierta forma, pero a ti naturalmente te nace de otra. No podés cumplir esa ley. Entonces, lo mismo está pasando con una situación. Parece que hay mucha gente en la Asamblea Legislativa específicamente, entre los diputados, que no entienden que pasó el COVID-19 por El Salvador, que no entienden que todo el mundo estuvo encerrado. No sé si tú te recuerdas, Nacho, de las imágenes que se vieron a nivel de redes durante la emergencia, la Torre Eiffel sin nadie, calles de Nueva York como la Quinta Avenida, que están siempre llenas y atestadas de gente las 24 horas del día, nadie. Los hospitales neoyorquinos, Nacho, hospitales neoyorquinos rechazando pacientes. Entonces creo que ese tipo de cosas nosotros no las podemos obviar en este momento. Hay incluso fábricas de vehículos que suspendieron la fabricación de vehículos en Alemania, en Francia, en México. Hay fábricas que cerraron, fábricas que se les pidió que en vez de construir vehículos como en Estados Unidos se pusieran a construir ventiladores mecánicos. Ojo, ese tipo de decisiones no son fáciles tomarlas. Ese tipo de decisiones no se toman en tiempos normales. Ese tipo de decisiones se toman porque la emergencia, porque la situación exige que las tomemos. Pero en el país parece que los diputados siguen cerrando los ojos a la emergencia que nosotros tenemos. ¿Qué hubiera pasado si no tenemos pandemia? Pues nosotros hubiéramos continuado con la gestión. Si tú te recuerdas, el presidente Bukele había lanzado el plan Despegue Económico. Esto nos iba a generar muchísimos proyectos estratégicos que iban a aliviar la situación de nuestra población, pero que además iban a tener un impacto directo también en la recaudación. Además de eso, también veníamos con muchísimas gestiones, como por ejemplo las donaciones que se consiguieron en la gira que tuvo el presidente por Asia, ¿verdad? Las reuniones que tuvo con el presidente Trump y que ya se habían hecho muchas gestiones para que continuara la cooperación. De hecho, nosotros nos seguimos moviendo en ese mismo sentido, solo que la emergencia sanitaria nos ha hecho que nuestra gestión como gobierno de la República se enfoque en la gente, porque en este momento no es necesario, Nacho, estar hablando sobre la constitucionalidad de un decreto o de otro, que está bien, hay que hablarlo, pero en este momento lo importante es llevarle soluciones a la gente. Ya que se me acabó el tiempo, pero esta pregunta, pregunta amigo televidente si la amnistía tributaria está próxima a vencer el 27 de septiembre. Sí, señor. Lo cual ha sido una buena herramienta para recaudar impuestos y muchas empresas por la pandemia no han podido acogerse a la ley. Correcto. ¿Se podría esperar una extensión de la ley de amnistía fiscal? Todavía no lo hemos valorado porque nosotros estamos enfocados directamente en este momento para que la Asamblea nos ayude asignando los fondos que hemos gestionado con los organismos multilaterales. Así como veo, Nacho, yo voy a presentar una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa y nunca aprueban nada, pero nunca aprueban nada. A mí me gustaría, por ejemplo, que ellos nos dijeran que han aprobado, porque ellos dicen siempre, les hemos aprobado 3.000 millones, sí, pero de esos 3.000 millones solo nos han dado asignación presupuestaria para 409. ¿Cómo usamos lo demás? No dicen. ¿De dónde? No dicen. Entonces, ¿el gobierno de dónde ha usado lo demás? No, por eso. O sea, ¿cómo usamos el demás fondos que ya fuimos a conseguir? Porque ahí están parqueados. Entonces, ahora yo puedo presentar, vamos a valorar en su momento una amnistía. A la recuperación de esos 115 millones que tú sacaste. Claro, porque es una parte, si el plan antievasión lo avanzamos el 3 de octubre del año pasado. Entonces, cuando tú lanzas un plan, Nacho, tenés que lanzar también una mano fuerte de la autoridad, pero también una mano suave para que los que quieren cumplir con sus obligaciones, pues que lleguen. Esta es la mano suave del plan antievasión. Gracias, Alejandro, por estar esta noche. Gracias a usted, amigo televidente.